Bueno, buen día, muchas gracias por venir. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Gustavo Martínez, que es jefe del Departamento de Zoonosis Urbanas de Avellaneda, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que nos va a venir a hablar sobre rabia, un tema que nos interesa a todos y que en estos días se está teniendo como un poco más de importancia, sobre todo acá en La Plata. Así que bueno, espero que aprovechen la charla que nos va a dar él y nos va a contar un poco más sobre algo que estudiamos, pero que es necesario que estemos actualizados todo el tiempo. Así que bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Por el tema de la afirmación no me tengo que mover mucho, ¿sí? Voy a tratar de que si no se escucha o tienen preguntas, yo prefiero que capaz hagamos una pausa, podamos evacuar las consultas y seguir adelante, o si quieren las preguntas después al final. Siempre el tema de la rabia es un tema que se viene tratando hace mucho tiempo, pero parece que hay un montón de dudas. Más de hecho, la legislación a veces se va acomodando a la realidad de cada momento cronológico. Y lo que me gustaría transmitirles no solamente de cuál es la situación epidemiológica que tenemos actual en la provincia de Buenos Aires, cuál es la legislación que tenemos vigente, sino también cuál es nuestro rol como veterinarios dentro del equipo de salud para minimizar el impacto de todas estas enfermedades en la salud humana. ¿Se escucha, no? Ahora todos callados, pero no tengan miedo, si quieren, les preguntamos y preparamos y evacuamos dudas. Bueno, como todos sabemos, la rabia es una enfermedad emergente, ya tiene legislación desde muchos años atrás. Tenemos legislación internacional, nacional y también provincial que nos dicen cuáles son la metodología de control y prevención de esta patología. Para no extender la parte legal, sí, lo que quiero que sepan o que queden claro que el virus rábico, como ya todos sabemos y han cursado seguramente microbiología o virología, no sé cómo se llama la materia acá, sí, es un lisavirus de la familia Rhabdoviridea que tiene la capacidad de adaptarse al tejido nervioso y replicar en él. Ahora vamos a ver igual cómo es, de cómo es la patogenia y las características puntuales. Lo que sí tenemos que saber, sí, de que tiene, independientemente que tiene un montón de antígenos, sí, el virión, hay un antígeno que se encuentra en la nucleocapsia, que es la parte interna, sí, del virus, las cuales se llama la glucoproteína N. Tiene una característica puntual que se puede adaptar, depende de una mutación puntual, a cada reservorio natural. Eso hace de que cada mutación, sí, de este virión, dentro de los lisavirus, sí, tenga un reservorio natural y eso corresponde a una variante específica de ese virión. Como podemos dividirlo en distintas variantes, ¿sí? Podemos diferenciar que hay distintos ciclos epidemiológicos. Estos ciclos epidemiológicos los podemos diferenciar en los ciclos aéreos y terrestres. Esto nos sirve a nosotros para cuando tenemos un caso de rabia, para saber cuál fue la especie que empezó el brote epidémico, como para tener en cuenta, ¿sí?, qué actividades sanitarias tenemos que hacer. Porque en cada una de estas características, ¿sí?, epidemiológicas son actividades sanitarias diferentes. Dentro de lo que se encuentra en el ciclo terrestre, sí, hay dos variantes, sí, conocidas, una que es la variante 1, ustedes no se acuerdan porque son más chicos, sí, pero en la década del 70, 80 había rabia en perros y gatos, sí, seguramente lo han contado o lo han leído. Esta variante sí correspondía a la variante 1, que era el virus Calle, es el virus original que después se usó como para producir la vacuna. El reservorio natural eran los perros y los gatos estaban también asociados a esta variante. Después existe otra variante terrestre, que es la variante 2, que no existe en la provincia de Buenos Aires, sino en el norte de nuestro país, que afecta a cánidos silvestres, sí, principalmente zorros. Como existen estas terrestres, también existen las aéreas. Sí, las variantes aéreas lo que afectan o tienen como reservorio natural son especies, sí, diferentes de quirópteros o murciélagos. Tenemos aquellos que son los murciélagos hematófagos, ¿sí?, el vampiro común o de modo rotundo es la especie en cuestión. Tampoco la tenemos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, está en el norte de nuestro país.
ahí tengo un pequeño gráfico, sí, aproximadamente de la mitad de Santa Fe hacia el norte, que es la que produce los brotes de rayo apareciente, que seguramente lo han leído. Y después tenemos un montón de variantes de murciélagos insectívoros. Esta sí tiene relevancia en la provincia de Buenos Aires. De hecho, la rabia aérea en la provincia de Buenos Aires sí, es endémica, sí, quiere decir de que tenemos circulando este tipo de virus, sí, afectando a distintas especies de murciélagos insectívoros y no se va a poder controlar. Sí, digamos que siempre va a estar presente. Nosotros lo que podemos hacer, sí, como la rabia es 100% prevenible, sí, tratar de inmunizar a los animales, sí, perros y gatos principalmente son las especies que están aptas para ser vacunadas. Y si tenemos un accidente, sí, ahora como vamos a ver más adelante, sí, puntual con estas especies o alguna que podría haber transmitido este virus, sí, inmunizar. Pero tenemos que tener en cuenta de que siempre vamos a tener, sí, virus, por lo menos en nuestro territorio. Cada provincia tiene su estatus epidemiológico diferente. Dentro de las variantes sí, que existen para murciélagos insectívoros, hay un montón, sí, depende de la especie, variante 4, 5, altésico, miotis. No viene el caso, pero sepan de que cada especie de murciélago tiene una variante puntual. Que tenga una variante puntual o un reservorio natural específico no quiere decir de que a su vez esa especie no puede contagiar a otras. Eso se denomina fenómeno spillover. Seguramente esta frase la han escuchado mucho con el tema del COVID, y que es el pasaje, ¿sí?, o la adaptación de una variante viral, ¿sí?, a otra especie, ¿sí?, que también la enferma con las mismas características. A medida que se van haciendo estos pasajes, se cree que en teoría puede volver a mutar ese virus y adaptarse, quizás en la evolución viral ha pasado, pero lo importante es tener en cuenta que por más que haya un ciclo epidemiológico puntual, ¿sí?, tanto aéreo como terrestre, cualquier especie puede ser susceptible a la enfermedad, inclusive el ser humano. ¿Sí? Bueno, hablamos de que la rabia es transmisible. ¿Sí? Para eso solo podemos ver cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad. Como dijimos recién, tenemos un riesgo biológico puntual porque es endémica en la provincia de Buenos Aires. Después, otro riesgo que se ve es correspondiente a los factores sociales o profesionales. Si aquí hablamos de riesgo por factores sociales, primeramente por la falta de percepción de riesgo, ¿sí?, de que esta enfermedad existe todavía. Todavía se cree, o hay personas que dicen, bueno, se controló la rabia en el 70, a principios del 80 y ya no está más. Ya no está más esa variante, pero tenemos circulando otro tipo, ¿sí?, de virus que también, ¿sí?, es letal. Eso hace que esa falta de percepción de riesgo social, ¿sí?, muchas veces se traslade a los profesionales, ¿sí?, por los cuales a veces hemos visto que indican que no hace falta vacunar contra la rabia, algo que todavía no puedo entender. Así que imagino ustedes cuando estén en los consultorios, ¿verdad?, va a indicar vacunación antirrábica todos los años, ¿sí? Como se disminuye, ¿sí?, esa digamos, incentivo de la vacunación antirrábica, tenemos coberturas vacunales, ¿sí?, en la población de perros y gatos, por lo menos en nuestro territorio, bastante bajas. Ahora vamos a ver algunos gráficos, ¿sí?, para que sepan de qué estamos hablando. También, como no hay denuncias, ¿sí?, o las suficientes, ¿sí?, por caso de mordeduras de personas, en los cuales después implica una actividad sanitaria puntual para hacer las vacunaciones antirrábicas o los tratamientos post-exposición, al bajar esto, ¿sí?, se pierde un montón de casos que podrían ser potencialmente, ¿sí?, transmisores de rabia. De hecho, después de 40 años, en el 2021, tuvimos un caso de rabia humana en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, para el sistema de salud tremendo. Fue en Coronel Suárez, no sé si todos están al tanto, de que una persona fue mordida por un gato que alimentaba, ¿sí?, en la puerta de su casa, ¿sí?, y no hizo la denuncia correspondiente porque los gatos muerden constantemente, ¿sí? Entonces minimizó ese riesgo, ¿sí?, un animal desconocido, y cuando asistió al sistema de salud ya estaba la persona en coma. Una vez, ahora vamos a la patogenia, una vez que empiezan los síntomas encefálicos ya no se puede revertir, ¿sí?, la patogenia. Esa falta de percepción de riesgo, ¿sí?, es la que tenemos que actuar nosotros, ¿sí?, como para modificar el estado actual. Y algo no menor, sí, que siempre vengo diciendo, sí, esto depende también de los poderes ejecutivos, sí, no solamente nacional, provincial y municipales,
que la falta de presupuesto o de inversión en las áreas de zoonosis. Sí, no digo que sea en todos lados iguales. La provincia de Buenos Aires es bastante heterogénea, sí, en los cuales están los presupuestos. De hecho, en los 135 municipios que tenemos, no en todos tenemos un centro de zoonosis bien formado. Así que digamos que es algo que estamos trabajando en el Ministerio para equiparar esas actividades. No sé si se llega a ver porque está un poquito claro. Sí, este es un mapa, se llama mapa de calor, en los cuales quiere representar, depende de las muestras que nosotros recibimos, dónde tenemos mayor cantidad de casos positivos a lo largo de los años, ¿sí? De 2018 en adelante. Fíjense que la mayor cantidad de casos está en lo que es el conurbano bonaerense, sí, incluido La Plata, General Pueyrredón, y después tenemos focos en Olavarría y Bahía Blanca. Esto no es que ahí tenemos mayor cantidad de casos, ¿sí? Lo que vemos es que, fíjense que hay partes blancas en el mapa de la provincia de Buenos Aires, es si estamos evaluando los lugares que envían muestras, sí tenemos mayor cantidad de muestras positivas ahí. Pero viene relacionado a la cantidad de casos, a la cantidad de muestras que se envía. Eso se llama vigilancia, ¿sí? La vigilancia, sí, en este caso se llama pasiva porque se envían las muestras de murciélagos, estamos hablando en este caso de los caídos, sí, no estamos hablando de una evaluación de las colonias de murciélagos, sino de aquellos que tienen algún problema, sí, puede ser varios motivos, inclusive una enfermedad viral como la rabia. El 7% nos da positivo, pero fíjense, los lugares donde no recibimos muestras, sí, no sabemos qué pasa. De hecho, murciélagos hay en todo el territorio nacional, inclusive hasta Ushuaia, por más que digamos, son especies que migran durante la época invernal, pero bueno, hay especies que se adaptan, ¿sí? Y casos de rabia tenemos en todos lados, ¿sí? Viene relacionado, sí, quizás a las concentraciones o el tamaño de las colonias. Eso es otro tema. Fíjense los casos de rabia que tuvimos a lo largo de los años, no sé si llega a ver, acá hay un pico en 2018. Para que sepan, nosotros veníamos en el laboratorio que es Zoonosis Urbana, que es el laboratorio de referencia provincial, inclusive junto con el Instituto Biológico Tomás Perón, para hacer los diagnósticos de rabia de la provincia. Teníamos hasta ese año aproximadamente entre 550 a 600 muestras anuales, ¿sí? De rabia, tanto murciélagos como cabezas. Después de 2 casos puntuales, cosa que no pasó tanto al 2021, en los cuales un gato, sí, del municipio de Pinamar, sí, mordió a un colega, sí, a una colega, bueno, el esposo del quiso acá, mordió a varios, sí. Al final ese gato fue positivo, las personas fueron inmunizadas, no pasó nada con respecto a ellos. Y otro chiquito Mar del Plata que sacó un murciélago de una pileta, sí, que también dio positivo, sí, por suerte no tuvimos casos humanos ahí. Eso tuvo, digamos, un impacto, sí, social enorme. Pasamos de 600 muestras a casi 1800 muestras, ¿sí? En un mes. ¿Sí? Ese impacto social como que revivió, ¿sí? La preocupación, estamos hablando pre-pandemia obviamente, ¿sí? Y aumentó la vigilancia epidemiológica. Para nosotros, por un lado mejor, porque obviamente tenemos, no solamente porque tenemos más trabajo, ¿no? Sino que nos da, o nos dio la posibilidad de tener un mapa más claro de los lugares donde teníamos colonias positivas, ¿sí? Ahora vamos a ver para qué sirve eso. Después, a medida que pasó el tiempo, sí, y con la pandemia obviamente sufrimos por el tema de la logística principalmente, disminuyeron la cantidad de muestras para diagnósticos. Fíjate que tuvo un pequeño aumento a partir del 2021, a partir del caso humano, ¿sí? Pero no llegamos a los valores anteriores. Aproximadamente de 132 murciélagos positivos que tuvimos en el 2018, sí, actualmente tenemos 63, ¿sí? En lo que va del año. Calculo que vamos a llegar a picos similares, y este año puntual, ¿sí? Como vemos abajo, ¿sí? La cantidad de casos de esos spillover, tuvimos en la provincia 2 felinos positivos. Por suerte fueron variantes murciélagos. Eso es importante para saber qué tipo de variante, como dije anteriormente, porque si no son variantes murciélagos puede ser que se haya reintroducido otra variante de otro lugar donde es endémica. La variante 1, como dije anteriormente, no la tenemos en la Argentina, sí en países limítrofes, por ejemplo Bolivia, sí, que tiene una situación epidemiológica compleja. Todos los años tenemos casos, sí, humanos y bastantes animales positivos, principalmente perros. Quizás es porque falta de control, sí, de los animales que se encuentran circulando por la vía pública. Como la frontera que tenemos
en el norte, sí, es una frontera seca, y el paso, no solamente de personas, sino de todo, sí, animales, que tienen poco control, puede reintroducirse tranquilamente, y a veces cuando la gente migra se localiza en lugares lejanos, por ejemplo, sí, en nuestra provincia. Así que bueno, por eso es importante saber la variante. Hablamos un poco de lo que es la percepción de riesgo a nivel profesional y la poca indicación, ¿sí?, de aplicar la vacuna antirrábica. Hay un concepto que se llama inmunidad de rebaño, no sé si lo conocen, ¿sí?, o inmunidad de rodeo, que lo que implica es tratar de inmunizar, ¿sí?, la mayor cantidad de la población, ¿sí?, susceptible, para que las personas que se pueden, o los individuos que se pueden contagiar de esta enfermedad, ¿sí?, y representarla, tengan menos probabilidad de transmitirla a otro que no se encuentra inmunizado. Para esta enfermedad lo que se busca es por lo menos entre un 70 y 80% de la población inmunizada, una población de riesgo. Como no tenemos un censo de animales, para saber la cantidad puntual que tenemos de perros, tenemos datos que podemos estimarlos desde la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares son 4-1, 3-1 con respecto a la población humana, y estamos hablando que en la provincia tenemos aproximadamente 5 millones de perros, más o menos, a grandes rasgos. De esos 5 millones de perros, sí, haciendo un pequeño relevamiento, sí, con las vacunas que tenemos a nivel provincial y con las que tenemos que aplican en los consultorios privados, no llegamos, sí, ni al 13%. ¿Escucharon, no? ¿Sí? Digamos que ya estamos con la batalla perdida. Pero tenemos, digamos, una chance de aplicar la metodología de la vigilancia esa pasiva que hacemos, ¿sí?, para saber dónde se encuentran las colonias positivas y tratar de los recursos y las vacunas disponibles centralizarlos en esa zona. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos que por lo menos, si no se puede inmunizar al total de la población, que a veces no hay ni recursos ni insumos físicos, ¿sí?, ni humanos para aplicar esa cantidad de vacunas, poder por lo menos cubrir las zonas de mayor riesgo. Un dato importante es un trabajo que hizo hace unos años la Facultad de Veterinaria de la UBA, ¿sí?, en los cuales hacían solamente una encuesta de aquellos animales que iban a la consulta clínica, y dio que por un N que es importante, de 17.600 caninos y de 6.300 felinos, que casi el 27% de los perros que iban a consulta, ¿sí?, obviamente los que tienen chance de ir a una consulta médica, estaban vacunados, y el 16% fueron de los felinos. Sabemos que los gatos es la especie menos vacunada, quizás por lo indóciles que son, lo difícil que es llevarlo al veterinario, generalmente los gatos no les gustan, están en la camilla, no sé si tenemos felinos en casa, pero pasa eso. Y una cosa es, en la ciudad de Buenos Aires, sí, que la mayoría de los domicilios, sí, quizás las construcciones no tienen posibilidad de salir fuera de su casa, pero acá el gato entra y sale, sí, libremente. Eso hace de que si no está inmunizado tenga chance de contagiarse afuera. ¿Más o menos todo bien? ¿Sí? Bueno, estos son unos gráficos, sí, para ver la temporalidad de los casos de rabia que tenemos en la provincia. Lo que quiero transmitirles con eso es de que, como saben, los murciélagos insectívoros sí, está circulando la enfermedad, pero no siempre lo tenemos disponibles. Generalmente hay un periodo, sí, que es en invierno, sí, donde como se alimentan de insectos voladores, sí, tenemos menos oferta de insectos, en los cuales, como no hay insectos, y eso viene relacionado también a la época fría, ¿no? Tienen que adaptarse a esa circunstancia, sí, ecológica. Entonces lo que hacen es, o migran las especies que pueden migrar, por ejemplo, Taenia brasiliensis, que migran a una zona más cálida, o sí, que entre en una etapa, no se llama hibernación, se llama letargo o torpor, en los cuales baja tu metabolismo y se quedan en sus colonias. Cuando viene la primavera, sí, obviamente empieza la etapa reproductiva y empiezan a alimentarse, empiezan a circular y muchos de esos caen, ¿sí?, porque estaban enfermos de rabia. Los picos que tenemos, como los podemos ver abajo, es en septiembre, cuando salen de su etapa de letargo, y después de fin de año los tenemos, sí, principalmente hasta abril, mayo, que sería esta época. Después empieza a bajar.
Lo que sí es importante, lo que hemos visto a medida que pasan los años, los inviernos que no son tan fríos, y las especies que migran, ¿sí? Como hay oferta alimentaria, se quedan acá. Sí, la migración es por un tema biológico, por necesidad de alimentarse. Así que si aumenta, digamos, las condiciones, la temperatura ambiental a lo largo del tiempo, vamos a ver de que esta curva no se va a respetar, sino que va a ser una meseta. ¿Sí? Con respecto al gráfico superior, sí se ven, no sé si llega a ver en naranja, sí, la cantidad de muestras de murciélagos que recibimos, y acá en azul la cantidad de muestras de otros mamíferos, perros, gatos, animales silvestres. Las muestras que se derivan son de aquellos animales que fallecieron, un diagnóstico claro, aquellos que tuvieron una encefalitis o muerte después de morder, y representa aproximadamente el 20% del total de muestras. Hay unas recomendaciones del OPS en las cuales nos dice de que para tener una vigilancia adecuada se tienen que enviar el 0,1% de las cabezas de los animales que fallecieron con respecto a la población total. Imposible. 0,1% de 5 millones, no hay laboratorio que lo pueda hacer, digamos que es algo idílico. Pero sí tenemos que tener en cuenta que si nosotros como veterinarios estamos en la clínica o cuando hacemos una observación antirrábica vemos algo que inadecuado, el animal fallece, tenemos que comunicarnos con el centro de zoonosis para llevar las muestras. Esa acción implica que después hay una cascada de eventos sanitarios que lo que busca es, si hay un caso de rabia, limitar la transmisión y salvar a todos los que tuvieron contacto. Hablemos un poquito de la patogenia, para recordarlo. Dijimos que el virus rábico es un virus neurotrópico, que quiere decir de que busca el sistema nervioso para reproducirse y avanzar. Una vez que nosotros recibimos una mordedura en el animal rabioso, lo que hace es una pequeña multiplicación lenta en el tejido muscular. Esa es la inoculación. Una vez que empieza a replicar lenta, lo que busca es una vía nerviosa, cualquier nervio periférico. Obviamente, cuanto más alejado de los nervios, el tiempo de esa incubación de la enfermedad va a ser más largo, cuanto más cercano, más corto. No se entiende, por un tema de distancia. Una vez que se replica en esa instancia, es el único momento que nosotros tenemos, que eso es muy variable, para a la persona que fue inoculada con virus rábico, de neutralizar ese virus con tratamientos post-exposición, tanto activo como pasivo, porque una vez que ingresa al sistema nervioso, los anticuerpos no llegan. Y una vez que ascendió por los nervios, ya no hay forma de pararlo. Obviamente, quizás podemos bajar la carga, pero los virones que entramos al sistema nervioso tienen una vía centrípeta, los cuales ascienden al sistema nervioso central, producen el cuadro de encefalitis, ya todos conocemos. Ahora les traje unos videos que me gustaría que vean para también ver cuáles son los síntomas. Se replica en el sistema nervioso central y después empieza una etapa centrífuga, se llama generalización, en los cuales se disemina a partir del cerebro al resto de los órganos del cuerpo, inclusive la glándula salival. Una vez que está la glándula salival, aparece en la saliva y cuando muerde ese animal, puede transmitir. ¿Para qué les explico eso? Porque ahora vamos a ver más adelante, hay periodos de observación antirrábica y aislamiento por contacto con animales rabiosos que implican periodos diferentes. Tenemos que tener claro de qué estamos observando en cada caso. El periodo de incubación es muy variable, como corto de 15 días hasta 2 años. Lo más común que sea entre 30 y 60 días, a lo sumo 4 meses. Pero tenemos casos esporádicos. Por eso las decisiones sanitarias van a depender de estas características que estoy mencionando ahora. Hay una etapa previa a la parte sintomática que produce síntomas clínicos. Dijimos que los síntomas clínicos aparecen cuando hay encefalitis. 48 horas antes aparece una fase prodrómica en la cual produce intranquilidad animal, a veces con una congestión en las conjuntivas, y solamente eso. Uno puede no darse cuenta de esa parte subclínica, y en los cuales en ese periodo ya está eliminando virus por saliva.
son 48 antes de la sintomatología clínica. Después, cuando empieza con los signos característicos, ¿sí? Hay una fase excitatoria, otra ¿sí? paralítica, en los cuales tenemos que tener en cuenta en el momento que tenemos que observar al animal cuando realiza un accidente por mordedura. La fase furiosa dura aproximadamente 3 días y la fase paralítica de 2 a 5 días. Si nosotros sumamos las 3 fases, que es la prodrómica, la furiosa y paralítica, más o menos tenemos 8 días. Por eso la observación antirrábica se hace de 10 días como mínimo. Si nosotros tenemos un animal que muerde, ingresa a una observación antirrábica y en el periodo de 10 días, si no tiene sintomatología clínica, nosotros le damos alta y nos aseguramos por lo menos que en ese periodo no esté eliminando virus. No quiere decir que no esté jugando la enfermedad. ¿Sí? Son cosas diferentes. Obviamente si empieza con algún síntoma, obviamente se desata todas las alarmas, se inmuniza a la gente y bueno, ya está preparado el sistema para en caso que sea positivo ir al territorio a hacer un bloqueo de foco. ¿Sí? Está todo muy callado, ¿no? La pasada acá muy temprano también. Bueno, a ver si... es un videíto, no sé si se ve o está medio... Bueno, se los voy explicando. Si, dijimos que la primera fase, si, sacando el prodromo, ¿de acuerdo? Es la fase excitatoria. Lo que empieza que el animal, sí, con los signos de encefalitis, empieza con un tambaleo, sí, al andar, empieza a morder de forma indiscriminada cualquier objeto, sí, a veces puede ser hasta un barrote de una, ¿cómo es? De un canil. El animal se lastima y no se da cuenta. Sí, fíjense acá, le pusimos un palo, sí, el animal está constantemente mordiendo. Después de esta fase, sí, a veces aparece la lisocoria, bueno, convulsiones, es muy raro. Empieza la fase de depresión. La fase de depresión empieza con síntomas paralíticos sí, consecutivos, en los cuales empieza inicialmente con una parálisis de los músculos sí, mandibulares, sí, cruce de disfagia por la parálisis de los músculos sí, para la deglución, después parálisis de músculos respiratorios, coma y muerte. Cuando nosotros veíamos los dibujitos, quizás ahí dice, bueno, perro rabioso con espuma en la boca, ¿sí? Lo que quiere representar ahí, ¿sí? No que tiene jabón y abortismo, ¿sí? Sino que no puede tragar la saliva por esa, ¿cómo es? Esa dificultad para deglutir, ¿sí? Entonces se cae el babeo. Este es otro video, pero de un felino. Sí, el anterior era el de internet que viene hace muchos años, lo usamos para toda la charla. Este es algo nuevo. Sí, este es el gato que tuvimos este año en la Prida. Fíjense. Gracias. Fíjense, lo que me gustaría que vean, ¿viste que ahí le pusieron? No sé si llegan a... Bueno, ahí sí, ya terminó el video. Pero el felino o el animal que está mordiendo está desconectado del medio. No le importa nada. Quiere morder, morder, morder. Eso generalmente pasa. Si el animal que no responde a otros estímulos, a menos lo que él genera. Y la última fase, que es la secundaria, que ya el animal empieza con un chillido muy lento, ¿sí? Ya está en la fase paralítica. Acá tenemos muy claro. Generalmente en los libros nosotros veíamos que la fase en los felinos es generalmente excitatoria, pero no siempre es así. Por eso justamente traigo 2 videos, sí, este es el caso que nosotros tuvimos porque aparecen las dos. Puede ser a veces más pronunciada la fase excitatoria y más corta la paralítica, pero aparecen las dos. Pasa que nosotros cuando a veces lo vemos paralítica no sabemos en qué fase está. Sí, tenemos que hacer el análisis para verificar qué ha pasado. A nivel práctico, ¿cuándo tenemos que sospechar de rabia animal? Si, por un lado, cuando hay síntomas neurológicos compatibles, obviamente. Pasa que síntomas neurológicos aparecen en un montón de patologías. Quizás de rabia es lo último que uno pensaría. ¿Sí? Tenemos que tener en nuestra lista mental ¿sí? de diagnósticos diferenciales, pero tenemos tenido lo más común en cachorros, el moquillo, distemper, tosoplasmosis y problemas metabólicos, encefalitis hepática, ¿sí? Intoxicaciones, hay un montón de características, lo mismo que en los gatos.
Pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, de que la rabia, si la anamnesis y la epidemiología coincide, es un diagnóstico puntual a tener en cuenta. No menor hacer la pregunta del millón. Si tuvo alguna vez vacuna antirrábica. Hasta ahora no hemos, en lo que va de diagnóstico en la provincia de Buenos Aires, nunca tuvimos casos de rabia por spillover en otras especies de perro y gato de animales que hayan sido vacunados alguna vez en su vida. Alguna vez en su vida, estamos hablando. De todas formas, la legislación dice que se vacuna a partir de los 3 meses de vida con refuerzos anuales. Ahora vamos a ver por qué. A veces puede ser que la inmunidad, así, justamente del individuo en ese momento no sea la adecuada, problemas en la aplicación, un montón de variables. Pero tenemos que preguntar esto. Si tenemos un caso que hay una encefalitis, de que nunca haya tenido vacuna, y este es el dato más difícil de recabar, si ha tenido contacto con un murciélago, o a veces si uno pregunta si tuvo contacto con un murciélago, te van a decir que no. Si hay murciélagos circulando, a veces caen en casa, tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial. ¿Qué hacer en caso de alguna persona que sea lesionada por un animal con sospecha de rabia? Como primera medida, sí, hacer la limpieza de la herida con agua y jabón. No sé si recuerdan de cómo estaba formado el virus rábico. Sí, el virus rábico está formado por una capa lipídica. Cuando nos muerde un animal, ¿sí?, y nos inocula el virus con la saliva a la profundidad, nosotros cuando hacemos el lavado con abundante agua y jabón en la herida, lo que hacemos es bajar la carga viral. Lo que ya se metió en la profundidad no llegamos, ¿sí?, pero bajamos la carga viral como para disminuir, ¿sí?, el impacto que tenga, ¿sí?, en la persona lesionada o el animal lesionado, ¿no? Después tiene que asistir al sistema médico. El sistema médico lo que va a hacer es, primero, asegurarse que haya lavado la herida. Si no se lavó y es residente, hay que lavarla en ese momento. La indicación de tratamiento antibiótico va a depender de qué tan sucia esté o no la herida. Eso va a depender de indicación médica puntual. Generalmente se aplica vacuna antitetánica. Esto no es porque tenga que ver con la rabia, sino porque se aprovecha ese momento como para comunizar la población, o si está vencida, cuando está vigente no, durante 10 años. Y después, con respecto a la profilaxis post-exposición, que es la decisión que hace, digamos, que la autoridad sanitaria local, es verificar si el animal está susceptible, se encuentra disponible para hacer la observación antirrábica, esa que hablamos de 10 días, ¿sí?, para ver si está en el periodo de eliminación viral. Si está disponible, se ingresa a una observación antirrábica. Si hay riesgo de transmisión porque ya tiene contacto con otro animal que ya sabemos que es positivo, o está en una zona de riesgo porque hay casos constantes, quizás se empiece la vacunación post-exposición, pero por lo general lo que se hace es, se espera el resultado de la observación antirrábica, ¿sí?, son 10 días a partir de la lesión. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la persona no va el mismo día. Puede ir el día 5, 6, 7. Si fuera el día 7, lo observan por los 3 días que siguen. ¿Sí? Porque estamos buscando nada más que el periodo de eliminación. ¿Sí? Si eliminó en ese momento de la lesión. Tiene que entrar en aislamiento y si tiene, o si muere en ese momento, o si tiene síntomas neurológicos, se empieza la profilaxis en las personas. Ahora vamos a ver cuál es. El tema de la profilaxis, tenemos dos, una que se llama preexposición y otra posexposición. La preexposición está orientada más para, como van a ser veterinarios, para personas que trabajan con virus rábico, generalmente el laboratorio de diagnóstico los producen vacunas, y aquellas personas que están en contacto constante con animales silvestres. Para el resto de los mortales humanos, solamente se hace tratamiento post-exposición si hay, como es, riesgo sanitario porque no se pudo salvar o porque la observación antirrábica diga que tiene que empezar el tratamiento. ¿Y por qué es esto? Sencillamente porque ahora tenemos vacunas de cultivo celular, no existe más la Fuensalida Palacio, que realizada en célula reactor lactante, pero todos los tratamientos post-exposición, como es un producto biológico, puede producir un efecto adverso en las personas.
tenemos desde síntomas leves locales hasta lo más grave, síndrome de Guillain-Barré. De hecho, en 2019 tuvimos uno. Sí. Para comenzar la profilaxis no se tiene en cuenta la ubicación de la herida, el grado de la lesión. Qué buena pregunta, gracias. Hasta el 2018, sí, las guías técnicas de delación incluían un tratamiento preventivo, sí, de menor cantidad de dosis, sí, aparecía en cabeza, axilas, sí, ingle y pulpejos. Ya cambió esa legislación por recomendación de la OPS y digamos que la gravedad de la lesión, por más que implique un menor tiempo, sí, de incubación, se espera resultado de observación antirrábica. En caso de que no esté disponible, obviamente se empieza. Si no, si está disponible, por más que sea, por ejemplo, en la cabeza, se espera resultado. Tenemos, la mayoría de los casos que tenemos por lesiones es en chiquitos, sí, menores de 15 años, con animales de gran porte. Esos son los más graves. Sí, un montón de razas, como ya sabrán, las denominadas potencialmente peligrosas, pero no importa que sean esa raza específica, sino un animal que tiene gran porte, una mandíbula de este tamaño, ¿sí? Un cuerpo más chiquitito, la lesión que puede producir mecánica es mucho más grande, hasta inclusive puede producir la muerte. Para pasarnos rápido, ¿sí? ¿Cómo es el circuito para atender las mordeduras? Una persona que recibe un accidente por mordedura va al sistema de salud, ¿sí? El área médica obviamente hace las preguntas correspondientes, ¿sí? ¿Qué le pasó? ¿Hace cuánto fue? ¿Qué especie sí, le hizo la lesión? Llena un formulario puntual, ¿sí? Que es, digamos que, una conexión interna dentro del municipio, en los cuales esa planilla después va al área de zoonosis para que se busque el animal en cuestión. Una vez que se encuentra disponible para observación antirrábica, ¿sí? Se empieza dicha observación y se observa el resultado. Si se pudo hacer la observación antirrábica y está todo bien, se da alta el perro o gato que hizo la mordedura y la persona solamente se va con el tratamiento médico que hablamos previamente, sin la profilaxis. Si no se encuentra o tenemos esas características de que muere, si empieza con síntomas neurológicos, de forma urgente se informa a la parte médica para empezar el tratamiento preventivo. Y después eso se registra en un sistema que se llama SNV, que es el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que es a nivel nacional. Hay módulos Impaya, Maciza, no importa el nombre, en los cuales se registran todos los eventos sanitarios. Es un evento de denuncia obligatoria, como cualquier otra enfermedad infecciosa. Eso se monitorea a nivel nacional y a nivel provincial. Para que tengas en cuenta estadísticas humanas, una época en las cuales se hacía tratamiento, fíjense 2015, cómo viene variando, esta es la cantidad de tratamientos efectuados en la provincia de Buenos Aires. 2015, la cantidad de tratamientos que se hacían eran exagerados. Ahí teníamos igual otro tipo de vacuna. Cualquier persona mordida se trataba. Como mencionaba, también estaba incluido la preexposición. Pero la cantidad de efectos adversos que teníamos era muy grande también. A veces es innecesario. Mordía el propio perro vacunado, en vez de hacer observación antirrábica, lo trataba. Una locura. A pesar de tratar un monógico, puede ser una reacción. Por suerte nunca hubo caso de muerte, pero si llega a haber tener una enfermedad concomitante, no sabemos qué puede pasar. La mayor cantidad de casos son de menores, no hay diferencias de ambos sexos. Y algo puntual para tener en cuenta, la cantidad de eventos que tenemos por los tratamientos, son correspondientes a mordida de murciélago. Parece mentira, pero es real. Más o menos para que tengan en cuenta, actualmente en la provincia de Buenos Aires tenemos 30.000 casos de notificaciones de mordidas anuales. 30.000 parece mucho, pero tenemos 17 millones de personas. Digamos, hay una subnotificación, hay falta de percepción de riesgo. Hablamos de la observación antirrábica, de la importancia. Esta ley, antes de recibirse, me imagino que van a tener que leerla varias veces, que es la 8056 del año 73, es la que dice cuáles son todos los protocolos o las actividades con respecto a controlar la rabia, y una de ellas es la observación antirrábica.
Si se hace a nivel privado, no sé si ya tuvieron la charla del colegio, pero el colegio tiene... Tuvieron la charla de los estudiantes de cuarto, tuvieron la de rabia. Bueno, como ya saben, van con certificados específicos, eso después se llevan al área de zoonosis municipal para que se sepa. El tema de presentar de forma oportuna esos certificados es porque hay una persona ahí que está pendiente de lo que nosotros hacemos para ver si se lleva una profilaxis post-exposición. A veces he visto colegas de que pasan mucho tiempo, bueno, después lo llevo todo junto. Te das cuenta que hay una persona, hay todo un evento sanitario atrás que está esperando saber qué está pasando. Después está el centro zoonosis, que no vino al colega, lo estoy buscando, a ver qué pasó con el perro. No es un trámite administrativo solamente, implica toda una actividad sanitaria detrás de ello. Y el problema que tenemos actualmente, otro videito, no sé si lo voy a alcanzar de video, pero bueno. Esto es lo que pasa todos los días. No sé si llega a ver, eso es un murciélago que está caído. La gente juega así, decir que no tiene audio, pero el audio es re gracioso, ¿no? Porque, claro. Y fíjense lo que pasa. Es importante cuando hay un murciélago caído, no tomarlo con la mano. Viene un gatito, se lo llevó y encima la gente se ríe. Claro, no sabemos si está vacunado o no, si es positivo, pero esto pasa todos los días. Todos los días. Aparte, los felinos son cazadores, así que murciélagos, ratones, pajaritos, todo lo que puedan encontrar, se lo traen. El murciélago, si está infectado, está teniendo virus en ese momento, lo contagia, si no está vacunado. Para estos casos puntuales, bueno, se metió el video. Permiso, Bueno, se fue con la rabia y no me dio bola. Perdón. Bueno, seguimos. Para todos estos casos hay una alternativa. La ley del 73, en ese momento, como había variante 1, lo que decía que todo animal que tenga contacto con un animal rabioso se sacrificaba. De hecho, era así, y el Estado, el Ministerio de Salud, tenía poder de policía para ejecutar esa actividad. De hecho, con toda esa actividad que hicieron, después de discutibles, como han sido en su momento, si corresponde o no, el hecho de que con todas esas indicaciones se controló la rabia a principios de los 80. Para que tengan en cuenta, la gravedad que teníamos en ese momento, en el año 76, fue el año que más casos de rabia tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Hubo alrededor de 5.000 perros positivos, 5.000, y 13 personas que murieron. Venimos de esa situación. Bueno, con la aplicación de estas medidas está bien. Se recolectaban los animales de la vía pública, se sacrificaban, todo el contacto con perros con síntomas también se sacrificaba, hicieron controlar la enfermedad. Estamos hablando de otra época militar, era otro tema. Actualmente se actualizó las normas técnicas, y cuando tenemos un contacto con murciélagos positivo o aquel que no esté disponible para diagnóstico, tenemos alternativas para no tener que sacrificar a todos los animales. Después, si quieren, les dejo la presentación para que les quede. Igual está la documentación oficial que se las pueda pasar. Tenemos dos grupos para poder identificar las acciones sanitarias. Uno, aquellos animales que tengan vacuna vigente vencida, que decir que hayan sido vacunados alguna vez en la vida. Dijimos que tienen alguna chance de haberse presentado virus rápido y producir inmunidad de forma temprana. Ahora vamos a ver por qué. Y aquellos animales que nunca fueron vacunados. Si el contacto fue con un animal vacunado y asiste de forma rápida a un servicio veterinario, esto te lo tienen que saber todo, no solamente los municipales, sino también los servicios privados, que hay que hacer
cosas puntuales. Uno es el aislamiento del animal, ¿sí? O la notificación al área de zoonosis. El aislamiento, si el periodo, digamos, en los cuales fue la denuncia fue dentro de las 96 horas, que son los primeros 4 días, es de 45 días. Dijimos, vamos a decir, ¿por qué son 45 días? ¿Recuerdan que el promedio era entre 30 y 60? Si la OPS tomó como un promedio, si los 45 días iniciales. Y refuerzos vacunales. Lo que dice la guía de la Nación es que hay un refuerzo vacunal, que es una vacuna. Nosotros no estamos de acuerdo, ahora vamos a decir que aplicamos. Y bueno, se observa ese periodo. Lo que buscamos es, si tuvo inmunidad previa, nosotros con un refuerzo vacunal aumentar de forma rápida los anticuerpos, ¿sí? Para proteger que estén en ese periodo, ¿sí? Previo, cuando se está multiplicando en el músculo, ¿sí? Se producen anticuerpos que llaman seroneutralizantes, ¿sí? Se unen al virus y no producen la enfermedad. ¿Más o menos? Después tenemos a esos animales que vienen a consulta después de las 96 horas, pasados los 4 días, ya vacunados. Se hace lo mismo, el refuerzo vacunal, ¿sí? Pero el aislamiento, ¿sí? Pasa a 4 meses. ¿Sí? Eso hay trabajos publicados, ¿sí? Uno de ellos es el plan de colaboradores, que está disponible, si no lo tienen, después se lo pasamos. Y ese que tomó la OPS, ¿sí? para hacer estas normas técnicas. Digamos, si el animal fue vacunado, tiene alta chance, ¿sí? De no ser sacrificado. ¿Qué pasa con los no vacunados? Ahí vienen los problemas. Si el periodo en los cuales fue a consulta fue de los primeros 96 horas, que son hasta el cuarto día, aislamiento de 4 meses y revacunación. Bueno, en este caso sería primo vacunación, porque no tuvo. Lo que buscamos es, lo mismo que una persona, hacer un pseudo tratamiento post-exposición. Si la persona no está muy inmunizada, tiene un contacto de murciélago, lo sacrifican, ¿sí? Que sea loco, claro, y tenemos inmunidad. Que sea lo lógico. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el animal existe consulta después de los 4 días? Ahora vamos a ver más adelante, si ustedes recuerdan de inmunología, cuando nos presentamos a un antígeno, los anticuerpos lo tenemos en cuánto, 10 días. Más, como rápido. ¿Sí? Depende de la inmunidad de cada uno, entre 10 y 15, 12 el promedio. Y si el tiempo de incubación es de 15 días, ¿sí? El más rápido, ya accedió al sistema nervioso. Entonces ya no tenemos... Ahí arranca. Ya no podemos limitar el avance. En ese caso se aplica el artículo 25 del 8056 del viejo, y en ese caso corresponde el sacrificio del animal. ¿Sí? Anteriormente sí, toda la población era sacrificada, ahora tenemos la gran parte, ¿sí? que puede... ¿Cómo? Cuando no estaban vacunados. Cuando no están vacunados, si el tratamiento post-exposición o la revacunación se hace dentro de las primeras 96 horas, ¿sí? Entra en aislamiento por 4 meses, ¿sí? Y bueno, después se titula anticuerpos para ver si se va a título protector. Si pasaron esas 96 horas, se aplica el artículo 25 del 8056, ¿sí? Que es el sacrificio del animal. ¿Y si el propietario se niega? Si el propietario se niega, sí, en realidad es algo quizás no muy amigable, pero se ingresa por la fuerza pública para sacrificar. Vos pensás que es entendible el apego a la mascota, pero a nosotros nos interesa en salud pública, sí, pero se va a la salud humana. Sí. Y tenemos, como somos funcionarios, tenemos que cuidar. Después uno puede decir, no, tipo de incubación, lo hay los 2 años, la legislación no dice. Sí. Por más que biológicamente, si bueno, no tengo tanto periodo de tiempo y no pasó nada, pero la ley dice, la ley lo que busca es poner reglas claras como para saber qué hacer y qué no hacer. Otra cosa importante a tener en cuenta, ¿sí? No confundir lo que mencionamos anteriormente, observación antirrábica, ¿sí? Que dan 10 días con aislamiento por contacto, ¿sí? Con animales sospechosos de rabia, que es de 45 días a 4 meses. ¿Sí? En ambos casos es una sola dosis de vacuna. Ahí voy, no. Sí.
Lo que dice la guía nacional dice una sola dosis, pero nosotros hacemos dos. Ahora te cuento por qué. Sí. Y no confundir esos periodos. ¿Sí? Esto estamos viendo el periodo de incubación completo, desde que se inocula hasta que aparecen los síntomas clínicos, ¿sí? En el aislamiento, y la observación antirrábica es el periodo solamente de eliminación viral. Nosotros tenemos que saber qué hacemos y por qué lo hacemos. ¿Sí? De esa forma no solamente podemos tener una imagen clara de la situación actual, si no, no podemos hacer, no, porque me lo dice el libro y qué sé yo. Y después otra cosa importante a tener en cuenta, ¿sí? Que son las consultas de mordida por roedores. Los roedores obviamente es una especie, como es un mamífero, es una especie susceptible a tener rabia. De hecho, en las pruebas de laboratorio se hacen dos técnicas, ¿sí? Una que es la inmunofluorescencia directa sobre el material encefálico del paciente que murió con sospecha de rabia, y otro es el test de Western. El test de Western es un ensayo biológico que se hace inoculando ratones. De hecho, nosotros inoculamos animales, ¿sí? Para ver si desarrollan la enfermedad. Siempre se hacen muestras pareadas, ¿sí? En el 99% de los casos, siempre en la primera técnica uno ya tiene un resultado, si es positivo o negativo, pero si la carga viral o la cantidad de esos Copuculus negri son muy bajas, no sale en la primera prueba, entonces necesitamos amplificar la muestra en un organismo vivo, ¿sí? Para detectar la segunda. De hecho, eso es lo que pasó en la PRIA, el certificado del animal, ¿sí? Y dio ensayo biológico, ¿sí? Positivo. Y los roedores, si tienen una característica puntual de que la rabia es exclusivamente paralítica. Si una vez que aparece el prodromo, el animal no se puede mover, ¿sí? No puede morder, ¿sí? o desplazarse para morder. Y aparte tiene glándulas salivales rudimentarias, así que la carga viral que podría aparecer en calidad oral es casi insignificante. Digamos, por eso los roedores no está considerado una especie de riesgo para transmitir la enfermedad. De hecho, no se hace vigilancia en eso. Digo, porque es la consultación, me mordió una rata, la rabia, sí. No es así. Como preguntaba recién, ¿sí? ¿Y cuál es la postura del Ministerio de Salud con respecto a esa indicación de una sola dosis de vacunación? Hay un trabajo de Dr. Pasteur que es bastante interesante, en los cuales se evaluaron animales, ¿sí? Durante un determinado periodo de tiempo, que fue, ¿sí? Del 2018 al 2021, que después de esa inoculación, de primo vacunación, se midieron los anticuerpos, ¿sí? Como es, a los 7-10 días, ¿sí? Bueno, se hicieron un seguimiento para ver qué tipo de anticuerpos protectores tenían. Para tener anticuerpos protectores se necesita una cantidad mínima, eso se titula, de 0,5 unidades internacionales por mililitro. Si llega a ese título, ¿sí? Quiere decir que el animal está protegido, porque esos anticuerpos protectores están neutralizando los virus en el lugar que ingresó. Pero si no llegamos a ese título, esa cantidad no alcanza para neutralizar todo, algo así sería. Y dio ese trabajo que solamente el 88% estaba cubierto. Por eso nosotros recomendamos al Ministerio hacer un refuerzo vacunal a los 7 días. En vez de una, se dan 2 dosis. ¿Sí? Que sería lo lógico. Nosotros en las personas, sí, damos 4 dosis, porque el animal daría menos, ¿no? Pero con 2 dosis estarían cubiertos. Si tuvo vacuna previa, obviamente tenés más chance, ¿sí? De matarte los anticuerpos antes que el animal que nunca fue vacunado. La vacuna que se utiliza actualmente es la de VHK, que está en el mercado, que es el cultivo celular. Tratamiento en personas, sí, solamente para que sepan. Sí, como bien, hay dos esquemas, uno se llama DS y otro de Zagreb, lo que hablábamos recién. Uno más atrás. Se dan 4 dosis, sí, el esquema DS son 4 dosis en 4 días diferentes. El esquema de Zagreb son 2 dosis el primer día y después otra dosis en días ya preestablecidos. Y como vimos recién, fíjense que para nosotros tenemos anticuerpos protectores, dijimos que 12 días. Sí, bueno, dice una semana, pero está mal. ¿Sí? En 10 días tenemos anticuerpos protectores y nunca tuvimos un tratamiento previo antirrábico o cualquier antígeno. Pero nos queda, digamos que un periodo de ventana, ¿sí? Casi de 10 días, en los cuales no tenemos inmunidad. Y estamos dependientes de nuestro sistema inmune para que fabrique esos anticuerpos. Por eso, en caso de que haya alto riesgo, principalmente se usa cuando hay mordidas de murciélagos, ¿sí?
Esto se llama inmunidad como esa activa, ¿no? Lo hace el mismo organismo con respecto al antígeno que nosotros nos vamos inoculando. Se da gamma globulina, ¿sí? En el periodo máximo de 7 días, ¿sí? Desde el momento que se inició el tratamiento, que lo que busca es dar en forma artificial anticuerpos generados, ¿sí? En otro individuo, ¿sí? La globulina humana antígeno G, que es un antígeno superficie del virión, ¿sí? Para cubrir esa ventana previa. Si nosotros pensamos, ¿sí? De que tenemos contacto con un animal que tiene rabia, tenemos que asegurarnos, ¿sí? De que está cubierto la mayor cantidad de tiempo posible. Porque muchas veces esa inmunidad que produce el organismo puede fallar. Un montón de situaciones. Como estamos inmunosuprimidos, tenemos una enfermedad concomitantes, problemas de la vacuna en sí. Normalmente no pasa eso, pero cada tanto puede aparecer uno, pero tenemos que asegurarnos. Por eso se dan estos anticuerpos específicos. ¿Y por qué se dan solamente a los 7 días? Porque si yo lo doy después de los 7 días, ya lo que hago es un efecto adverso y lo que hace es bloqueo la producción de anticuerpos propios. ¿Sí? Solamente se aplica la gamma globulina en ese periodo ventana, no en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, ¿qué más agregar? Sí, 4 dosis entre visitas. Sí, igual los días están ahí estimulados. Igual cuando vayan al centro de salud, si lo muerden, se lo van a explicar. Así, tienen que venir al 10 y no lo vamos a buscar de los pelos. Hablamos de los curvas de anticuerpos. Sí, esto seguramente ya lo saben, lo traigo solamente para entender ¿sí? Algo de inmunología. Dijimos que la primera inmunización, sí, anticuerpos a partir de los primeros 10-12 días ya empiezan a aumentar, primero la globulina M, que es la inespecífica y después la específica, la G. Pero si tenemos un segundo evento vacunal, que sería un refuerzo vacunal, ¿sí? Posexposición o la vacuna que se aplica por calendario, ese periodo ¿sí? De ventana es mucho más corto. ¿Sí? Ya tenemos anticuerpos específicos, inmunina G, antígeno G, ¿sí? En 2 o 3 días. ¿Sí? Eso es lo importante de las revacunaciones anuales. ¿Sí? Cuanto nosotros cumplimos las revacunaciones, tenemos más chance de, en un corto tiempo, tener anticuerpos protectores. De hecho, la gamma globulina si no se aplica en los pacientes que hayan recibido tratamientos antirrábicos previamente, está contraindicada. Porque el periodo es mucho más corto y estaremos inhibiendo la producción del cuerpo propio. Es como el chino, ¿no? Porque quedan todos congelados. Chicos, es como un chino preguntar. No te acuerdo. Bueno, el sistema de vigilancia, para que sepan cuál es la actividad de los centros de zoonosis, que es, digamos que la autoridad sanitaria y local, junto con la provincia de Buenos Aires, tiene este caso, las actividades que hacen y cuál es el rol que tienen social. Dijimos que hace actividades sanitarias, no solamente prevención, sino de controles de foco. Los controles de foco lo que busca es, cuando aparece un caso de alguna enfermedad X, ¿sí? Tratar de acudir con normas específicas, ¿sí? Para evitar la diseminación o transmisión. A grandes rasgos sería eso. Para rabia algo específico, por eso se hacen las vacunaciones en anillos, depende de la especie, va a depender el diámetro de ese anillo. Se buscan los animales contactos y las personas que tienen contacto. Pero el resto de los eventos sí, también están reflejados en ese Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Y cuando se recibe notificación de la persona atendida o un perro atendido, si en un área que tiene una enfermedad de estas que son de notificación obligatoria, dentro de ellas no solamente está rabia, o esta fiebre amarilla, no está en nuestro territorio, pero podría llegar a ser, citacosis, leptospirosis, brucelosis, cualquiera de ellas, lo que hace, se notifica a través de la página del Colegio Veterinario para los colegas de la provincia. Esa información llega a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires se comunica con el centro de zoonosis ¿sí? De cada jurisdicción para hacer estas actividades de control de foco. Este es el caso de un animal confirmado ¿sí? Con una determinada patología, ¿sí? La que está sobre su izquierda. Como también se reciben ¿sí? Muestras ¿sí? humanas en los hospitales, puede aparecer que tenga una citocosis una persona. ¿Sí? Esa información también llega al centro de zoonosis y lo que se busca es acudir al domicilio para buscar ¿sí? La especie que hizo el contagio y también hacer lo mismo.
hacer el bloqueo y evitar la transmisión, ¿sí?, a otras personas, o si ya están infectadas, tratar de que el sistema de salud las reconozca y hacer el tratamiento oportuno. Bueno, el tratamiento, o no, si el animal está vivo, eso va a depender de cada caso. Así que hay dos fuentes, ¿sí?, de información, ¿sí? Eso se llama vigilancia epidemiológica, que es la información para la acción, que seguramente han escuchado un montón de veces, tanto del área veterinaria, que es nuestro rol, ¿sí?, como del área humana. Bueno, y hablamos, ¿sí?, de medidas sanitarias. ¿Sí? Las medidas sanitarias se pueden dividir, ¿sí?, nosotros nos gusta dividirlas en tres tipos. Aquellas que son inmediatas, que son las medidas sanitarias de control de foco, acudir en el momento que aparece una notificación de un caso para limitar su transmisión, por la patología que quieras, siempre se trabaja en territorio. Medidas a corto y mediano plazo, que esas son más medidas de educación sanitaria, planificación de campañas de vacunación. A veces no solamente esta planificación estratégica de lugares donde, por ejemplo, en el caso de rabia, aparecen las colonias positivas para tratar de cubrir al 80% de esa población puntual. También investigaciones o actividades de saneamiento ambiental, si corresponde, por ejemplo, si hay colonias de murciélagos positivos en algún lugar, si de alto riesgo, por ejemplo, está instalada en un colegio o hace fuerza en un hospital, se trata de reubicar esa colonia en otro lado. Los murciélagos, sí, no lo dije, pero lo menciono ahora, es una especie protegida, sí, es una especie silvestre que tiene un rol ecológico importante, se alimenta de insectos. Si no estuvieran los murciélagos no podríamos vivir de tanta cantidad de insectos voladores, así que son necesarios, no se pueden matar, ¿sí? Y cuando se detectan colonias positivas, ¿sí?, lo que se hace es, está prohibido obviamente fumigarlas, es relocalizarlas a métodos específicos avalados de forma internacional para que se ubiquen en lugares donde tengan menos riesgo de transmisión a las personas, ¿sí? Eso se llama protocolos de exclusión. Y después medidas a largo plazo, que son normas técnicas y de legislación sanitaria, que lo que hacen es regular cuáles son las actividades, ¿sí?, más convenientes para el control de esa enfermedad. Esto se va actualizando a lo largo del tiempo, depende de la casuística o la situación sanitaria de ese momento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que podamos evacuar. Sí. Si es una mordedura de animal silvestre susceptible de transmisión de la rabia, sí se hace el tratamiento antirrábico post-exposición, directamente en las personas. Son especies que no son observadas. La solución antirrábica solamente es para perros y gatos, ¿sí? También están los hurones domésticos, que es una especie puntual y que es importada, no tiene nada que ver con el hurón silvestre nuestro, pero se hace tratamiento por exposición, ¿sí? No hay ni que sacrificar animales, nada por el estilo. Si es un roedor, ¿sí?, de gran tamaño, ¿sí?, como está dentro de los roedores que no pueden transmitir la enfermedad, ¿sí?, no se hace tratamiento. A veces, si es un rumiante o es un equino, tampoco se hace tratamiento porque no tenemos rabia parasitante acá. ¿Se acuerdan que no tenemos el vampiro que transmite ese tipo de variante viral? Pero bueno, si es eso, un zorro, una comadreja, eso sí. Si está en situación controlada, por ejemplo, en el bioparque, que si un animal está totalmente controlado, podemos verificar que no hubo contacto con un murciélago, por ejemplo. Mira, la normativa dice que hay que hacer el tratamiento igual. Sí, después uno puede decir, bueno, está confinado, no tiene posibilidad, pero la normativa indica tratamiento. Lo que sí, no lo mencioné, pero ya que viene bien la pregunta, si uno recibe un tratamiento antirrábico, si post-exposición, si en un momento de la vida, si tiene sucesivos eventos, se hacen igual tratamientos post-exposición seguidos, pero con menos cantidad de dosis. Esta vez está todo estipulado en la guía. Pero siempre que tenemos un evento, hay que hacer una notificación, y depende del estado sanitario o el evento puntual, se indican distintas actividades. Nosotros tenemos como norma que es actos está en la evidencia de la vacuna esa o el tratamiento de post-exposición. ¿Es así? Cada 3 años se hace un tratamiento para exposición. No, a partir del tercer año, si hay otro evento, sí, podemos iniciar otra vez vacunación. ¿¿En las personas, digo? Sí. No, sí,
Es un tratamiento por eventos de riesgo, ¿no? Si el animal está disponible para la observación, trata de observación y no hace falta. Pero no es que vos tenés que mantener el tratamiento para mantener tus anticuerpos altos, si esa es la pregunta. Entonces, hay otro evento, pongamos el cuarto año, nosotros vacunamos, le damos como vigencia generalmente 3 años a la vacuna. Y después podemos iniciar. Si hay otro evento, otra vez necesito vacunar. No, si vos, viste que el periodo es de 4 dosis. Y el segundo, si no me equivoco, eran 2 o 3, me parece que eran 3. No recuerdo ahora. De 2. Puede ser de 2. Y no importa que haya pasado 1 mes, 2 años, 3 años. Sí, la vigencia esa era antes cuando se desconocía. Ahora se busca así por cantidad de eventos, no por cantidad de tiempo. Sí, no importa que sea más de 4 años. Sí, vos fijate si tuvo mantenimiento previo. Y por ejemplo, si fuera el segundo evento, contacto con murciélago, ¿sí? Que vos decís, bueno, la hemaglobulina habría que darle, pero hay que tener en cuenta que estaría contraindicada porque tuvo un tratamiento previo. Porque ese periodo es mucho más corto. Entonces, sin querer, vos al administrar la hemaglobulina estás inhibiendo la producción de anticuerpos propios. Por eso hay que preguntar si tuvo un evento previo y tratamiento realmente. ¿Sí? ¿Directamente se indica nuevamente la vacunación o se miden anticuerpos antes? ¿En la persona? Sí. Empieza el tratamiento. Directamente, sí. sin medir anticuerpos previos. Sí, con el tema de la titulación de anticuerpos, hay un solo lugar en el país que lo hace, es el Instituto Pasteur, ¿sí? Y no, digamos, a nivel sí, que se ofrece abiertamente al público. El Instituto de Viejo también hace, pero más interno. Pero nosotros lo estamos manejando, como no tenemos cantidad de diagnósticos disponibles, sí, para aquellos que confirmamos casos de rabia, sí, contacto con rabia. Sí. Por ejemplo, las personas que tuvieron contacto con este fenómeno positivo, es así se van a titular, porque tenemos que asegurarnos puntualmente. Para el resto de la población, sí, no se tiene. Sí, igual hay que hacerlo igual, no importa que tenga tratamiento. Sí. Si hay un paciente que llega el día 12 o 13 y es un animal conocido de un vecino, ¿se hace control veterinario? Bueno, qué buena pregunta esa. Supóngase que tenemos, después de los 10 días, no importa qué día, me mordió un perro. Sí, lo que tiene que hacer el sistema de salud es asegurarse que esté vivo. Si está vivo, listo, no lleva tratamiento, al sumo si hay un problema que no cicatrizó la herida, se hace tratamiento médico. ¿Sí? Pero no tratamiento por exposición, pues ya hubiese pasado el periodo de eliminación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo nos aseguramos que está vivo? ¿Un certificado de salud veterinario? ¿Con eso nos alcanza? Sí, cuando va a servicio médico hace la planilla, si va al centro zoonosis, si el centro zoonosis se comunica o asiste al lugar, igual que en una observación. Sí, identificás. Claro, lo mismo pasaría, en este caso hay distintos periodos en la observación antirrábica. Se llama inicio cuando vos empezás a observarlo y entra en aislamiento, ¿no? Bueno, no quiero decir la palabra aislamiento para no confundir con el otro, ¿no? Pero entra así al canino. Y después el alta de ese perro al finalizar ese periodo. ¿Sí? En este caso, como pasaron los 10 días, si vos estás vivo le das el inicio y el alta enseguida. ¿Sí? Eso era el día 10, por ejemplo. Sí, después del día que sea. Después del día 10, ¿qué? ¿Se observa igual? No, por eso. A partir del día 10 en adelante son todos iguales. Por eso, pero ella lo que te está preguntando es qué se hace con la persona que fue mordida por un perro que no se hizo la observación antirrábica, Después del día 10. que el perro está vivo después del día 10, no Vaya hay que ningún certificado de control. No importa, va al sistema de salud, si contacta al centro zoonosis que esté vivo, ya está. Por eso es lo que ella pregunta. ¿Con qué constancia el veterinario? Sí, lo que tiene que hacer el área de zoonosis es acudir al lugar, identificar al animal que sea ese, porque eso no es menor. Sí, muchas veces cuando no se puede. Sucede que viene con un certificado de buena salud, ese es el tema. Y al día de hoy, hasta antes de esta charla, si viene con un certificado de buena salud, la persona ya le corresponde un acta de contravención, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, A ver si queda un poquito más claro. Gracias. El tema sería así, a nivel práctico y operativo, ¿no? Quizás eso es lo que dificulta. Vos tenés observaciones que son privadas y otras que son por parte del Estado, ¿no? La del Estado acude, si centro zoonosis,
Sí, al municipio, este es el animal según las características, si este mordió, te entra en observación. Cuando es de la parte privada, suponete que te llega la notificación de que es el animal en cuestión, hay que identificar que sea ese animal, ¿sí? Y que te dicen que el animal está vivo, un colega de ámbito privado. Tiene ese poder, ¿sí? De poder constatar, ¿sí? De que como es una actividad, ¿sí? Con respecto a la legislación para control de la plaga. Entonces, sería válido como para tomarlo en cuenta y no tener que hacer el tratamiento por exposición. ¿Eso es lo que preguntás? Claro, en realidad sí, con un certificado legal. Sí, si es un certificado que constata que el perro te dio, hay que asegurarse de que sea ese, ¿no? El que hizo la lesión. Porque a veces pasa, ¿no? Eso. De que sí, fue ese, no, el negro son todos negros. Sí. Hay un certificado, el certificado a su vez debería dejar constancia que es un perro que mordió y que hizo el control, porque el tema es que no quiero decir pillada, pero la gracia que se manda el propietario es no hacer la observación porque es costosa. Van al veterinario y le dicen, me puede hacer un certificado de buena salud, no sé, no, pero es más barato. Sí. En zoonosis, yo si vienen con eso les digo que no, que ya les corre el acta de contravención. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Por eso, pero dependemos, o sea, son dos cosas distintas. ¿Escucharon la pregunta, chicos? ¿Escucharon cómo es la situación? Estamos hablando de la parte operativa de la cocina, ¿no? Sí, porque es eso. Claro. ¿Qué hacemos cuando? Porque una cosa es la teórica, está muy lindo. Cuando uno está sentado ahí, sos funcionario público, tenés que actuar. Los certificados, sí, que pueden ser en realidad no deberían ser una receta, sí. Tampoco deberían ser, sí, pero bueno, supone que se pueda aceptar un certificado de buena salud. Lo que sí tiene que decir que no tiene síntomas compatibles con la lo mismo que los certificados de observación. Tiene que decir esa frase. No solamente que capaz que está vivo con un síntoma neurológico, entonces sí. Tiene que asegurar, entonces el colega tiene que identificar, ¿sí? Que es una inspección, con lo que vimos anteriormente, y con leer los libros y preguntar cuando uno no sabe, ¿sí? Si los síntomas que tiene, si es que tiene síntomas, no son compatibles con la enfermedad. Igual cuando empiezan los síntomas, más de día lo vive. Sí, eso queda claro. Así que porque puede haber empezado el síntoma recientemente. Eso por un lado. Si viene con esa característica, yo puedo confiar en el colega, si pasaron varios días, de que el animal no eliminó en el periodo de la lesión virus rábico, por lo menos eso, y que no necesita tratamiento post-exposición la persona. Eso por un lado. Después, si le corresponde una acta de contravención por pasarse del tiempo, eso es algo diferente. Puede ir junto o no. No quiere decir que una cosa dependa de la otra. El tema es que vienen a veces con el certificado de buena salud al día 11. Sí, está bien. Pero digo, para la parte operativa de inmunizar a la persona o no, yo ya sé qué tengo que hacer. Después, ¿qué tenga que hacer? Porque suponete que pasa que hay siempre un montón de eso, pero le damos validez los veterinarios a ese certificado de buena salud si el veterinario acá... Para el tratamiento sí. Para el tratamiento sí porque no necesita. Bien. Una cosa distinta sería lo que tiene que estar el Estado si no cumplió con la legislación, ¿sí? Si le corresponde un acta de contravención que es una multa, ¿no? Sí. Todos entendemos eso. Hay muchos grises porque supónganse que la denuncia sanitaria de la mordedura la hizo la persona después del tiempo. La persona dice, bueno, yo me informé tarde, no tuve tiempo. Ahí está el tema. ¿Sí? ¿Cuándo fue la denuncia sanitaria? Si una cosa es que haya sido al principio de la lesión y la persona no acudió todo ese tiempo y después lo presenta el día 11, ahí sí le corresponde la contravención porque fue notificado en ese momento. Y otra cosa es que la denuncia haya sido a lo último. Entonces ya no le da tiempo para hacer la observación rápida. En general pasa en todo lo que te digo. No quieren hacer, no sé cuánto sale, si bueno, fuera privado, ¿cuánto sale la observación? Sí, claro, igual. Entonces, Al principio vas a ganar como si fueran cartas, qué sé yo. Después que las cobres otra cosa. No, claro. Pero es la única forma de que la persona entienda, ¿sí? De que el no cumplimiento con la ley o de que
no le des tiempo para hacer la observación. Sí, no sé si me expliqué. Sí. ¿La indicación de la vacuna es exclusividad de médico o pasa a ser por un protocolo y puede ir un grupo? No, antes era exclusiva de los médicos, sí, a partir del 2018 se cambió eso, sí, por la cantidad de tratamientos que se daban sin control, y ahora depende del circuito sanitario, depende de la parte médica y la parte veterinaria. Si coincide, si el que el animal no se pudo salvar, murió o lo que es psicológico, el protocolo dice, si pasan estas características, tratamiento. Si el animal es observado, cumple la observación y está todo bien, no tratamiento. ¿Un médico veterinario puede indicar vacunación antipánica humana? No. Pero un médico veterinario en un centro de zoonosis, o sea, de salud pública, No, puede porque capaz que la pregunta me da cachosa. Sí. Los médicos veterinarios y humanos indican tratamiento. Lo que indica el tratamiento es el Ministerio de Salud. ¿Sí? Si pasan estas condiciones, se hace. Si no pasa, no se hace. ¿Sí? Si pasa ya, esto se ve. No sé si... Sí, pero yo creo que la pregunta orientada a otro tema y después vos hago vos. ¿Me parece? Sí. Después preguntas, Claro, yo creo que la pregunta está orientada a otro tema. Es si está la persona que no es ni médico ni veterinario ante un accidente potencialmente rábico, sin presencia del animal y demás. Por ejemplo, en las guardias de los fines de semana, si los enfermeros están en condiciones, en ausencia del médico o del médico veterinario o con el médico veterinario, de iniciar un tratamiento urgente, por ejemplo. El que asiste, si el accidente por mordedura, tiene que hacer eso. Hacer la planilla y llevar a la zoonosis. Y depende de lo que pase. Eso tiene que ser. Por eso, no es necesario porque es el Ministerio de Salud, no es que si no hay médico no lo hace. Hay que ser una normativa nacional, ¿no? Bien. No, Sí, pero la en verdad el que- centro de zoonosis llega la persona y no está el médico presente, se puede iniciar el tratamiento de vacunación. Y depende del riesgo que vos tengas. Si te digo, te mordió un murciélago, bueno, sí necesitas empezarlo ya. Pero digo, no necesita que sea un médico humano que lo indique en una orden, a eso voy. Bueno, ahora entiendo la pregunta. Eso es. El tema es ahí. Claro. La aplicación de tratamientos post-exposición, ¿sí?, tiene que estar controlado, ¿sí?, o tiene que haber un responsable médico. ¿Sí? Una cosa es que operativamente la aplique el servicio de enfermería, pero siempre tiene que haber un responsable médico. Si no es responsable médico, sí, tiene que buscar al municipio para poder. Porque si tiene esta persona, tiene un efecto adverso, sí, tiene que haber un responsable. Por eso, pero tiene que ser médico de humano o puede ser un médico veterinario. Ahí está la. No, humano, sí. No, bueno, por eso esa es la pregunta. Vale. Sí, pero Tengo una consulta en cuanto a la vacunación animal. Exceptuando los momentos de exposición, por favor, se puede realizar una vacunación preventiva, siendo que estamos hablando de una enfermedad tan mortal y que los veterinarios no están expuestos a riesgo. ¿Tiene que ver con los efectos adversos que comentaste? claro, por dos cosas. Una, para minimizar los efectos adversos, ¿sí? Y la otra, porque cuando la ley dice, cuando tengas un accidente, sí, tenés que hacer tratamiento completo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de ese efecto adverso de la vacuna? Muy alta. Y lo máximo que tenemos es síndrome de Guillain-Barré. Sí. ¿Cómo? ¿Es más alto el efecto adverso que el riesgo de morir por rabia? Te explico, lamentablemente tuve que vivir un caso que tuvimos en Malvinas Argentinas, sí, de una persona que tuvo a la segunda dosis, sí, síndrome de Guillain-Barré. Quedó internada, sí, con parálisis completa de todos los músculos. Tuve terapia intensiva 2 semanas, reversible. Si es un hijo mío, no quiero eso. Me imagino que nadie lo quiere. Yo, por ejemplo, en este momento estoy atravesando un control antirrábico porque me mordieron la semana pasada un gato. Yo no podría, o sea, me recomendás que no exija que me vacunen igual. No corresponde. No, es más, los protocolos, por eso viste que dice las medidas, las guías técnicas, son para minimizar los riesgos en toda la población, ¿no? Siempre hay casos puntuales, como decir, justo el animal vino de Bolivia y está raro, o se me escapó, o lo que sea, bueno, ahí se desata otra alarma, se puede iniciar. Pero si el animal está disponible por la observación, no tiene riesgo actual. Si muere, sí, o empieza con un síntoma compatible con rabia, empieza a tratar. Por más que hayas tenido la preposición, es independiente.
Sí, lo único que va a evitar la preexposición es la gamma-globulina. Nada más que eso. Y quizás sería para contacto con murciélago, pero no para otro tipo de accidentes. ¿Y si tomamos mate con ellos no podemos? Bueno, ahí vamos a la patogenia de vuelta. Sí. ¿En qué momento se elimina el virus por saliva? Es la última fase, sí, excepto que ella esté convulsionando, sí, eso, sí, que no sea definitivamente. O menos que muera. También puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué medidas se están tomando en los casos de ciertos casos de formaciones gratuitas y de otros centros? ¿Por qué no se está tomando como una medida súper global de vacunación masiva como fue en su momento del COVID? Por varias características. Hablamos de vacunas. Te cuento, si querés, el estado, la situación nacional. ¿Sí? Las vacunas vienen de distintas fuentes. Una es las compras que hace el programa. Vengo para este lado, perdón. Sí. Pasa que es como que lo tengo medio aislado al otro grupo, ¿no? Es como que no los quiero, pero sí los quiero también. Una es las compras que hace el Programa Nacional de Rabia. Aproximadamente son 2,5 millones de dosis anuales para todo el país. ¿Sí? Eso lo va a hacer el programa. Nosotros tenemos producción local. En un momento en el Instituto Biológico tenemos nunca llegó a 1 millón, pero aproximadamente 1 millón de dosis. Lamentablemente estos años ha bajado, están 250.000 dosis. Esas son propias nuestras. Más las que recibimos de Nación, que será 1 millón, porque la mitad de lo que compra Nación es para la provincia de Buenos Aires, por las dimensiones de la provincia, por la población que tenemos, 17 millones de personas, con respecto al resto, digamos que y la mayor cantidad de eventos siempre en Buenos Aires pasa todo, no sé por qué todos los males pasan acá. Sí. Si vos te fijas, con lo que pueden hacer por los programas necesitan un presupuesto, ¿no? Sí, y el ministro de Salud o la ministra de Salud dice, bueno, puedo dar con el presupuesto que tengo para esto. Bueno. Lo que se puede conseguir son esa cantidad de dosis. Nosotros tenemos aproximadamente 1 millón y pico de dosis anuales para la provincia. Se hacen campañas distribuidas en todas, ¿sí? Se focalizan principalmente en 2 periodos, uno que es para la época de la rabia, que es para octubre, noviembre, y otra sí para marzo, abril. Por más que en las áreas de zoonosis muchas veces actividades se hacen durante todo el año. Se hacen esas campañas, pero eso siempre es insuficiente, por lo que hablamos anteriormente. ¿Sí? A eso tenemos que sumarle las vacunas que se hacen o se liberan, digamos, libera de SENASA a nivel nacional para las veterinarias privadas. No tenemos, digamos, una estadística de cuántas vacunas se distribuyen, pero tenemos el dato de cuántas autoriza. Vieron que una vacuna para salir al mercado tiene que pasar un control. La antirrábica de uso veterinario la hace el SENASA. El SENASA aprueba anualmente 2 millones y pico para todo el país. Sí. Sumamos 2,5 millones más 2 millones más 250.000, ¿qué te da? 5 millones y pico para todo el país. Sí, no alcanza. Sí. Por eso lo importante es el tema de la vigilancia. Sí, decir, bueno, detectamos, por eso hacemos todos estos gráficos, dónde están las colonias positivas, ¿sí? Y en esos lugares puntuales nos aseguramos que sea el 80%. ¿Sí? No es que no hay circulación en todos los lados, pero en esos lugares calientes que uno llama, por eso llama mapa de calor, ¿sí? Nos aseguramos de que bloquear esa transmisión. ¿Sí? Activar la educación sanitaria. Si vos decís, ¿por qué no sale en la tele? Y quizás siempre para la época de rabia hay algo de información, ¿sí? Que circula por las redes y por la televisión, pero siempre hay otras cosas que son prioritarias. ¿La búsqueda de esas colonias es activa o es solo por el reporte pasivo? Una cosa es la búsqueda y otra es el control. Cuando aparecen murciélagos caídos, uno de forma pasiva los deriva al laboratorio, y en base a eso después se toman las acciones.
Cuando se detecta murciélago canino en una zona, así es activa la búsqueda porque tenés que buscarla y localizarla, ¿verdad? Pero no en áreas que no se encuentran, no se hace búsqueda. El tema es así, un protocolo de exclusión, ¿qué quiere decir? ¿No? Así como le digo al murciélago, no, andate a otro lado, te gusta acá. Generalmente lo que buscan es lugares cerrados, ¿sí? Que tenga un orificio. Generalmente la especie más común que tenemos acá se llama la brasiliensis, que se adapta mucho a las construcciones humanas, entonces tienen pocos orificios y lo que se busca es estresar a la colonia con métodos para que salga a ese lugar, que generalmente no se hacen en cualquier momento, no se hacen de tal, o sea, cuando empieza la actividad, pues si no, estamos dormidos ahí, no sale nunca. Generalmente con fuente de luz o naftalina, ¿sí? Las estresas, salen y se bloquea la salida. ¿Sí? Generalmente se ponen dispositivos que puedan salir y no entrar. Una vez que esté limpio ese lugar, se tiene que sellar la zona, ¿sí? Pero tiene que sellarse en todo el edificio, ¿no? Porque a veces nos ha pasado en hospitales que estaban de uno en un lateral de la pared, el edificio medio destruido, claro, se bloqueó y se fue a la vuelta. Claro, entonces nos vamos del otro lateral. ¿Sí? Tiene que ser, digamos, que actividades en conjunto. Dice. ¿Por qué la vacuna nacional no se la? ¿Por qué no se hace la trasalidad? Sí, porque si no alcanza a buscar. Mirá, históricamente la Pensalidad Palacio, sí, bueno, es la que nos ayudó a resolver y controlar los casos de rabia de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también, ¿no? Había dos lugares solamente donde se hacía en nuestro país, uno el Instituto Biológico Tomás Perón, que hizo la mayor cantidad de dosis, y otro es el Instituto Pasteur, capital. Con el avance tecnológico, sí, se empezaron a hacer cultivos celulares y se vio de que con las cultivos celulares tienen mayor potencia. ¿Qué quiere decir? Que vos necesitas menos cantidad de dosis para llegar a anticuerpos protectores. Antes se daban 5 dosis para tratamientos humanos del cultivo celular, ¿sí? Ahora se bajó a 4, porque 4 dosis también funciona bien, con los protocolos que mencionamos anteriormente. Para la Pensalidad Palacio, al principio de la epidemia, se daban 21 dosis. Después fue bajando, ¿no? Tenés que pensar, 21 meses. Sí, con una vacuna que se arregla completamente. Después bajó a 9. El tema es que los efectos adversos son altos. Sí, por eso se discontinuó, por recomendaciones de la OPS. Vos decís, si nosotros tuvimos, bueno, digamos, la recomendación de la OPS para descontinuarla fue hace muchos años atrás. Si nosotros en el 2016 reactivamos la producción de un instituto biológico, sí, tanto humana, porque había faltante de vacunas a nivel nacional, sí, y con las vacunas que produjo el biológico, cerebro del lactante, humana, estoy hablando, ¿no? Pudimos responder a la demanda. ¿Sí? Pero cuando nos aseguraron, y por un consenso internacional, no sé si saben, para el 2023, lo que estipula la OPS de que se elimine la rabia transmitida por perros, habla de la variante 1, que está incluida todos los países, acá de las Américas especialmente. Uno de los requisitos era de que haya solamente vacuna de cultivo celular. Sí. ¿Hay mejor conocimiento por la gente también? ¿Mejor? ¿Hay mejor cumplimiento de los tratamientos por calidad de dosis también? Sí, vos pensás que si vos aplicás a Grep, te va 3 veces la persona. Los efectos adversos son muy importantes como para... Sí, Guillermo Reyes es más importante, sí, pero vas a tener reacciones anafilácticas completas. Pasa que cuando tenés esa reacción tenés que suspender tratamiento. ¿Cómo se maneja el tema de la enfermedad? No solamente se exige la presentación de la vacunación. Qué linda pregunta. O sea, sé que hay poco control. No. Pero... Mira, podemos hacer... Te digo, porque la frontera puede ser por muchos lados, ¿no? De los países. Suponer, nos trasladamos al norte, si vamos a la frontera seca, lo que se busca es que esas inmunizaciones generalmente son comandadas o dirigidas por el Ministerio de Salud de la Nación, van y vacunan la cantidad de perros que existen en la frontera argentina, se cruzan del otro lado, con permiso obviamente de Bolivia, que es el principal problema que tenemos, y se vacunan de los dos lados. ¿Sí? Eso es lo que se hace.
Pero pensás que la vacunación no quiere decir que esos perros son los únicos que hay, pueden venir de otros lados, ¿sí? Y cruzar. No hay muchos controles, ¿sí? Para que se incorporen. Nos escuchamos, chicos, después respondemos a las preguntas. Para ese ingreso de animales. Pero si ingresa por el aeropuerto, como pasó, ¿sí? Obviamente está la policía aeroportuaria y se verifican los controles. Generalmente lo que se pide, sí, es que tenga la vacuna un determinado tiempo y que sea libre de enfermedades exóticas. ¿Sí? Pero no tenemos el control en todos lados a nivel país. Yo te puedo hablar de la provincia de Buenos Aires. Esa que la provincia, como más que sea nacional, ¿sí? Más que nada, dentro del país, yo soy del sur y cuando viajaba a La Pampa, siempre me pedían que nuestros perros, yo viajaba con mi perro, y me pedían la vacunación. Bueno, lo pedían en la frontera. Acá en interprovincial. Sí, eso igual Sí. ya era más hacia Sí, interprovincial se debería pedir. Interprovincial se debería pedir. Claro. Sí, por más que no. Mi perra para poder traerla por los dudas. Sí. Igual nunca me lo pidieron. Pero igual mi pregunta era más que nada porque me parece que Sí, lo que como toma de acción sí es vacunar de los dos lados de la frontera como para maximizar la cobertura vacunal. Igual la cantidad de perros que hay en esa zona no es tanta porque la población es mucho más chica. Ya que me diste pie, ¿se acuerdan de ese caso del perrito, ese Coco que vino? Sí. ¿Saben cómo fue el tema? Sí. Y por eso es importante que uno sepa esto, porque uno cuando si llega a estar en esos puestos, sí, tiene que tomar una decisión adecuada, ¿no? Un puesto de funcionario público, estoy hablando. Ese perro vino de Hungría, si no me equivoco, ¿sí? Ustedes saben, ¿no? Que para ingresar a un país, si yo voy con mis hijos, tienen que tener autorizaciones y toda la reglamentación. Por más que yo sea el padre, si mis hijos no tienen reglamentación, no pueden entrar. ¿Sí? Lo mismo pasa con las mascotas. ¿Sí? ¿Y por qué hay una legislación sanitaria? Lo que se evita, ¿sí? Es ingresar al país, ¿sí? Pues la barrera sanitaria, enfermedades, ¿sí? O preexistentes de variantes que acá no tenemos, ¿sí? O enfermedades exóticas. ¿Más o menos? Sí. Yo lo pregunté cuando la María nos mordió un gatito. Sí. No tuve ningún efecto adverso. Sí. En caso de tener otro evento, Sí. ¿tengo sospechosos de efectos adversos o Sí. como no lo estuve con la vacunación Sí. anterior? Sí, porque el efecto médico puede pasar en cualquier momento. O sea, Ya se sensibilizó, pero puede producir una reacción posterior. Sí. A ver, Sí. sigamos con el perrito. Sí. Me quedé con poco que se me perdió, se me fue. en muchos otros países se vacuna a todo el personal de riesgo veterinario, gente que está en contacto con animales, se vacuna preventivamente contra la rabia. ¿Se usa otro tipo de vacuna o...? No, Brasil lo vacuna a los estudiantes de veterinaria contra la rabia, o sea, es un requisito para... Sí, bueno, pero digamos que es una decisión unilateral, sí, no para recomendación de la pena. Mira, las vacunas aprobadas para uso humano, sí, son 3. Sí, una que es las células Vero, otra del embrión de pollo y otra recombinante. No, de cualquiera de las 3. Sí. ¿Y para qué debería...? Yo pregunto, ¿no? Sí, en realidad lo único que estaría bloqueando es no tener la gamma globulina en caso de contacto con murciélagos. ¿Qué riesgo de contacto con murciélagos tenés? ¿Qué riesgo de contacto con murciélagos tenés? Y bueno pasa eso. Sí, el 99% de la población sí, no tiene contacto con murciélagos, sí, por eso no se gasta en eso y se deriva el presupuesto para control de otras enfermedades infecciosas, bronquiolitis, qué sé yo, por decirlo. no necesariamente en el presupuesto se está diciendo que si no hay tanto riesgo, ¿para qué te vas a vacunar de manera Son decisiones poblacionales. O meto el presupuesto para esto o lo meto para otra patología, HIV, la que sea, ¿no? Estás diciendo vos hablar del riesgo, el más riesgo de la Claro. de la adversidad. Creo que esta pregunta está clara. Sí, De los casos que vos contaste de rabia, ¿no? Sí. En personas, ¿habían estudiantes de veterinaria o veterinarios? ¿de eso por maduras? Todos los de- Sí, de eso hay de todo, pero igual la mayoría es población general. Sí, Es población general la mayoría. sí, la mayoría. Sí. Sí. O sea, desconocimiento de cómo
A mí me gusta la clínica, trabajo en clínica hace muchos años, ¿sí? Y los animales muerden. Y a veces no tomamos los recaudos de bioseguridad adecuados. ¿Sí? Llámese guantes, llámese bozal. Lo que deberíamos hacer, siempre nos puede morder un gato, ¿sí? Perro, todo. ¿Sí? Pero si pasa un evento y lo tenemos acá, hay que indicar la observación terrestre, que la puedo hacer yo. Sí, tengo la potestad de hacerlo. ¿Seguimos con Coco? No sé. Dale. ¿Sí? Me olvidé, ¿a dónde llegué? Sí, bueno. Vinieron un día, sí. Necesitaba la documentación. Llegó acá con la documentación vencida. ¿Sí? La persona puede entrar, pero no puede empezar a entrar al animal. ¿Sí? Por un tema, sí, que estaba el certificado de salud, ya estaba vencido hace un mes, no sé qué pasó. Acá lo que hace el Lazareto, ¿sí? o Senasa dice, o vuelve solo, ¿sí? Allá que te lo reciba alguien, o se sacrifica acá, lo que quiera la persona. ¿Sí? Tú tienes esa posibilidad. No sé qué pasó en el medio, pasaron cosas raras. Como fue a los medios, ¿sí? Para poder vencer, ¿sí? Digamos, ese problema que tiene la persona de no poder ingresar porque no tiene documentación. ¿Sí? Fue a los medios, hubo tal impacto que el Senasa, ¿qué hizo? Dice, no, bueno, vamos a hacer una observación antirrábica de 10 días. Si hablamos de todo esto, ¿qué carajo tiene que ver? Si es eliminación de virus, no mordió a nadie, ahí se dan cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden? Si uno sabe bien lo que está observando, después puede dar una indicación. ¿Sí? No tenemos que ser conscientes. A lo sumo, si tuvo contacto, ¿sí? Con un animal, por lo menos 4 meses tiene que tener, por lo que vi. ¿Sí? Pero de todas formas, se tomó esa decisión por el impacto público que tuvo. Si vos me preguntás, ¿corresponde ingresar o no? Y un ser humano no entra, pero entra un perro. Es como raro, ¿no? Sí. Quizás habría que buscar la forma de esos casos puntuales, si tener un plan B, si puede ser. Pasa que si es para animales, no es para personas. Sí. Pero bueno, le quería hacer esa pequeña diferencia para decir, che, lo que vimos no tiene nada que ver con esto. Sí, hicieron 10 días, poner 10 días y ya está, que se vayan. Pues. Sí. Habría que tener una administración, tenés un control aeroportuario, digamos, donde no ingresa al mar, por este caso, y después tenés gente, por ejemplo, que viene hoy a una CMS y te va a hacer una vacuna. Sí. Sí, si debería ser homogéneo, sí, estoy de acuerdo. Sí, es verdad. Sí, los controles fronterizos en lugares medio inhóspitos como eso, la verdad no hay muchos controles, más de hecho no hay personal. Pero sí estoy de acuerdo. ¿A una consulta más, chicos? ¿Pregunta? Otra pregunta, chicos. Sí. De contacto Con los murciélagos. Sí. ¿Hay alguna diferencia si yo tengo al murciélago para poder hacer? Sí, no lo dije, pero gracias. Estamos hablando contacto con murciélago positivo o que se fue. Si yo tengo el murciélago, tengo que hacer todo lo mismo, pero si me da negativo las 2 pruebas, ya le doy de alta al paciente. Le doy de alta al paciente. Puedo liberarlo ahí. Un animal que no está vacunado podría como salvarse, digamos, de no ser certificado. ¿Del no vacunado? Sí. Sí, si está el murciélago. Pero igual de todas formas, vos pensás que la prueba biológica, sí, vos tarda más o menos entre 20 y 30 días. Sí, y la decisión es en ese momento. Si yo tengo murciélago, decir, bueno, lo mantengo 4 meses, pero ¿qué? Le van a decir, te lo aíslo y después te lo bajo. No, o tomás una u otra, por experiencia. Porque si no das una falsa esperanza, sí, de un tema que vos ya sabés. Sí, es lógico lo que vos decís, ¿no? Está perfecto. Hay que tomarlo, si es un caso muy puntual, hay que analizarlo. Pero bueno, sería una alternativa. Sí. Solamente porque está disponible. O sea que vos mandás la cabeza hasta que te den los resultados a 30 días. Tenés 2 pruebas. Si la inmunopresencia directa, sí, igual estamos hablando de murciélago, ¿no?
en la cabeza de ese museo antiguo. Esa está en 24-48 horas. ¿Sí? Y después el ensayo biológico, como se tiene que multiplicar ratones, vos tenés que asegurarte que esté las dos pruebas. Lo mismo, igual. Sí, la prueba tarda lo mismo. Sí, tenés 24-48 horas, depende de cuándo haya empezado. Y después el ensayo biológico, porque es el periodo. A veces, el periodo máximo es de 20-30 días, y que se observa, depende de la clínica que dé vuelta, generalmente mueren antes, si es positivo. Pero si vos tenés muy baja la carga viral, capaz que tenés uno al final de esa observación de ratones. ¿Sí? Por eso tenés que asegurarte que estén vivos hasta el final. ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, agradezco. Bueno, chicos, muchas gracias por todo.